Bajo el sol de julio, cuando hace tanto calor, siempre apetece un buen baño, sí, pero después de comer, ¿qué pasa? ¿Será cierto eso de que se corta la digestión? Bueno, pues nos lo aclara nuestro médico especialista, el doctor Gonzalo Guerra. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Miriam. Pues ya sabes, cuando llega a esta altura del año, siempre estamos pendientes del famoso corte de digestión, ¿no? Que al final, ¿qué ocurre cuando en verano, que hace muchísimo calor, nos metemos en el agua fría? Porque la piscina o el mar, y ya no digamos si nos bañamos en el campo o en un río, suele estar muy fría. Entonces nuestro organismo necesita mandar sangre de repente para calentar el cuerpo. ¿Y de dónde vamos a quitar esa sangre? Pues de donde está trabajando más, en este caso del aparato digestivo, porque acabamos de comer. Y por eso que decías, tenemos esa sensación de frío en verano después de comer, no digamos ya al entrar en contacto con el agua. Pues efectivamente, después de comer, como nuestra sangre se ha ido hacia el tubo digestivo para ayudarnos a hacer la digestión un poquito mejor, pues tenemos esa sensación pues como de más frío, como de destemple. Decimos, estoy como destemplado, porque no la tenemos en nuestros músculos, no la tenemos calentando el organismo, que es lo que hace en otras circunstancias, claro. ¿Tiene sentido entonces ese consejo de no bebas el agua muy fría, que te va a sentar mal? Pues tiene mucho sentido. De hecho, tiene sentido no solo en verano. No deberíamos beber los líquidos muy fríos nunca. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra temperatura ideal. Nuestra temperatura del cuerpo sabemos que es en 36 grados, 37, 35. Y un líquido frío que a lo mejor lo estamos bebiendo a 4 o 5 grados nos va a producir en el estómago una reacción por la cual el estómago se va a contraer. Nuestra mucosa del estómago va a sufrir un poquito con ese frío. Y además tampoco es bueno para nuestra garganta, porque como la vamos a enfriar mucho, también vamos a hacer que nuestro riego sanguíneo necesite un esfuerzo extra y la mucosidad que tenemos en la garganta se va a aumentar. Y todo esto puede hacer que tengamos algún problemilla que otro. Volviendo al baño, entonces, si una persona después de comer se baña y poco a poco, mojándose el cuerpo progresivamente, primero el cuello, después las extremidades, para adaptar la temperatura, ¿eso no afecta a su digestión? Si el agua o no está muy fría o nos metemos muy despacito o poco a poco, progresivamente, iremos consiguiendo que ese equilibrio de nuestra sangre de ir de un sitio a otro sea progresivo y por lo tanto evitaremos esos cortes de digestión o esa falta de riego suficiente en nuestro aparato digestivo. Entonces sí, si nos metemos muy despacito, poco a poco o en aguas que no están muy frías, pues evidentemente el efecto va a ser mucho menor. Entiendo que además será preferible si escogemos una comida ligera y nutritiva, eso tanto en verano como en invierno, En Saber Vivir ya lo sabéis que apostamos siempre por el llamado plato de Harvard. Vamos a recordar en qué consiste. La mitad del plato tendría que destinarse a verduras variadas. Un cuarto del plato, más o menos, cereales integrales, patata, siempre que no sea frita, y otro cuarto del plato, proteína, huevo, pescado, legumbre, carne blanca, después de postre, fruta y de bebida, agua. Lo he dicho bien, ¿no, Gonzalo? Perfecto, como ves ese plato tiene poca grasa y además de la buena, porque has hablado del pescado, por lo tanto probablemente tengamos omega 3 ahí, tenemos proteínas de fácil digestión, tenemos hidratos de carbono de absorción lenta y sin azúcar y por supuesto bebidas de muy fácil digestión como el agua, las infusiones, nada de alcohol. Este es el tipo de dieta que debemos hacer en verano porque es mucho más ligera y todo esto va a hacer trabajar menos a nuestro estómago. Por lo tanto, si hacemos una comida de este tipo, cuando nos metamos en el agua, como no tenemos que hacer trabajar tanto a nuestro aparato digestivo, el riesgo de esos famosos cortes de digestión pues va a ser mucho menor. Por tanto, no solo esperar, sino también hacer dietas más ligeras. Pues fíjate, Gonzalo, que nos han dicho de veces eso de pequeños, de mira, espérate una hora, hora y media, incluso 2 horas para que se haga la digestión. Bueno, hombre, es verdad que nos lo han dicho a todos y estrictamente hablando, desde un punto de vista médico, no sería necesario. Pero sí que es cierto que tiene mucho de sabiduría porque a esa hora, normalmente después de comer, en España que solemos comer hacia las 2, 3 de la tarde, es la hora de más calor. Las 3, las 4 de la tarde es una hora de muchísimo calor. Y entonces el hecho de no bañarnos va a hacer que estemos probablemente a la sombra, que estemos más tranquilos, que no nos movamos tanto y todo eso va a redundar sin duda en que la digestión la hagamos de una manera mucho más sencilla, claro. Ya hemos aprendido entonces que el corte de digestión como tal no existe, pero si a pesar de todo, Gonzalo, a pesar de todo lo que hemos explicado, una persona se baña después de comer y eso le sienta mal, ¿qué tiene que hacer?
Pues si se encuentra mal, empieza con mareos o incluso llega a vomitar, pues tenemos que hacer lo posible para que todo vuelva a la normalidad, es decir, que esa sangre que se ha ido a otro lado vuelva al tubo digestivo. Por lo tanto, lo primero y más importante, salir del agua, evidentemente, porque si encima nos mareamos y estamos en un agua un poquito profunda, claro, pues podemos tener problemas. Luego, descansar, es decir, tumbarnos, recostarnos, estar en una posición que no nos demande esfuerzo, para que la sangre tampoco tenga que ir a los músculos. Si la persona en cuestión tiene, por ejemplo, náuseas o sensación de que va a vomitar, pues ponerla lateral, en la postura de seguridad, para asegurar que si vomita tampoco va a tener problemas de aspirado de ese propio vómito. Y en el fondo, pues dejarle descansar, taparle con una manta, que no tenga frío, que el cuerpo esté calentito, y lo normal es que en un ratito la persona se encuentre mucho mejor. Dicho queda, y como siempre decimos en Saber Vivir, lo mejor es prevenir.